Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar Link o Chainlink y veremos si puede llegar a 100, lo que supondría un incremento de un 300% desde su precio actual. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, hice una encuesta hace tiempo en Instagram preguntando si queríais que analizara primero Link o BET. Salió un 70% así BET, así que pillé la indirecta y ahora pues bueno, os traigo Link, ¿vale? Lo digo porque si queréis participar en el tipo de contenido que traigo, os dejo aquí en el primer comentario fijado en mi perfil de Instagram. Entonces me seguís y cuando suba encuestas y demás, pues podéis participar y decidir, ¿vale? Así que nada, vamos a ir ya directamente al grano. Por cierto, ayer subí un gráfico de Bitcoin, un análisis de Bitcoin, perdonad. Vuelvo aquí un momento, un análisis súper chulo, donde no solo analizaba una gráfica métrica increíble, súper interesante, sino que además proponía una predicción de precio aproximado para el final de este ciclo. Os lo dejo también en el primer comentario fijado, porque es un vídeo bastante interesante y seguro que os sirve muchísimo, ¿vale? Así que nada, ya volviendo a lo que íbamos, tenemos aquí Link. Link es una de las pocas criptomonedas que he traído y yo no tengo, ¿vale? Tengo el 90% de las que he traído, básicamente porque las analizo para mí y ya sabéis que luego comparto mis análisis, pero Link en concreto no la tengo, ¿vale? ¿Por qué la traigo? Pues básicamente porque he visto muchos comentarios, los leo todos, los respondo todos de YouTube, de Instagram y demás, y me pedíais mucho Link. Así que nada, os la traigo aquí. Aquí tenemos el gráfico mensual y vemos ya de entrada que Link es un activo que no ha tenido tendencia bajista. O sea, se ha impulsado, ha corregido, se ha impulsado, ha corregido y ahora está en un nuevo gran impulso, ¿no? Ahora veremos la comparación con Bitcoin, que es muy interesante. Entonces, aquí en gráfico semanal ya empezamos a ver primero las primeras señales de agotamiento. Si dibujamos esta diagonal desde aquí, por ejemplo, la podemos marcar, vemos cómo se ha mantenido muy bien. Voy a quitar todo lo demás un momento. Varios toques, se mantenía muy bien el canal, pero ya la hemos roto, y la hemos roto con solvencia en este punto de aquí, en las correcciones de estos meses de Bitcoin. Entonces ahora estamos en un punto bastante crítico. ¿Por qué? Pues porque todo lo que lo hemos estado testeando durante muchos meses como soporte, ahora lo estamos testeando como resistencia. Y claro, romper un soporte tan importante puede no ser tan negativo como parece, porque tú lo puedes romper, el precio lo devuelve y eso pues refuerza el activo, porque pues refuerza esa zona como que, oye, se ha roto, perfecto, pero somos muy alcistas y volvemos a llevar el precio para arriba. Pero claro, Link ha estado muchas semanas cotizando por debajo de esta zona y ahora que estamos en el punto crítico, hace 3 semanas, como veis aquí en la vela, esta vela de aquí, arrancó muy fuerte, ha desacelerado y se está metiendo para adentro otra vez. Rechazar estos niveles sería bastante negativo, por lo que he comentado, y también porque tenemos esta zona de aquí, que será la zona de, la voy a poner en amarillo, la zona de 27,6 más o menos. Es una zona donde está el anterior máximo y mínimos semanales, lo cual es una zona interesante, ¿vale? Entonces, rechazar esos niveles donde coinciden todos estos argumentos va a ser algo negativo para Link. Voy a copiar este nivel, lo voy a pegar aquí en gráfico diario y vamos a analizar el gráfico diario. Link, algo interesante es que ha formado el mismo patrón prácticamente que Ethereum, que DOT, y estas criptomonedas, que han hecho la corrección en forma de triángulo y lo han roto de manera agresiva hacia arriba. AVAX también, que la analizamos hace poco. Lo que pasa es que, claro, AVAX ha subido un 400% y Link, vamos a ver cuánto ha subido desde este nivel. A ver, un 100%, que no está nada mal. Ha llegado a 125 y ahora está pues al 80 o así, ¿vale? Entonces, cosas interesantes. Sí que es verdad que se ha formado prácticamente el mismo patrón, pero hay que ver en qué condiciones, porque este patrón se ha formado rompiendo una zona de soporte muy importante. Así que, aunque sea un patrón positivo, tiene aspectos bastante negativos. Lo bueno es que, si os fijáis, estamos por encima de la media móvil de 200 diaria, una media móvil que aquí forma soporte,
aquí forma soporte, aquí se rompe como en todas las criptomonedas y aquí parece que la está aguantando como soporte de nuevo. El precio se está encallando en esta zona donde tenemos la resistencia de la diagonal que hemos marcado antes, donde tenemos la resistencia semanal que hemos marcado antes, la zona 27,6 es la misma. Y por debajo tenemos la media móvil de 200 diaria, que es la zona de los 24,3 aproximadamente, ¿vale? Entonces nos estamos encallando, lo vamos a ver mucho mejor en low time frames, aquí. Aquí en el gráfico de 4 horas mismo ya lo vemos. Voy a marcar con un recuadro, sería este nivel de aquí, ¿vale? 23 y pico, 26 y pico, 27 y pico, espérate que lo pongo bien. Vale, sería más o menos estos niveles de aquí, donde nos estamos encallando. Entonces el precio tiene que decidir, algo tiene que romper, no puede estarse toda la vida, ni mucho menos, en estos niveles. Cuando hemos estado en la recuperación de Bitcoin, el precio se ha comportado muy bien. Ahora se está comportando mal porque todo se está comportando mal, entre comillas. Estamos haciendo un pullback, una corrección, pero claro, es que en Link se le juntan muchas cosas en este punto de aquí. Entonces, si os parece, vamos a ir ya directamente a comparar Link contra Bitcoin, porque tenemos cosas interesantes que analizar, podríamos decir. Ponemos aquí el gráfico y tenemos ya lo debéis estar viendo, la misma diagonal. Aquí la tenemos, la podemos poner, la voy a poner así, mejor. Desde los toques más relevantes, pues la tenemos así. Entonces, cosas interesantes o cosas que podemos sacar de aquí. La primera, Link no ha tenido tendencia bajista. Es decir, si recordáis, todo el 2018 fue bajista para las criptomonedas. Veníamos del pico máximo de 2017, ahora pues, lo voy a poner en Bitcoin para que lo veáis mejor si no os acordáis. Y luego hicimos la tendencia bajista, ¿vale? Aquí lo tenemos, lo pongo en gráfico semanal mismo. Aquí tenemos toda la tendencia alcista de 2017, llegamos a diciembre de 2017 y ¡pam!, iniciamos el mercado bajista. Posteriormente, pues ya se inició el mercado alcista, vino el COVID y estamos en la zona actual. Entonces, Link, si os fijáis, Link contra Bitcoin no ha tenido mercado bajista, siempre ha sido alcista. Ahora, ¿qué pasa? Hemos roto los niveles de soporte en el canal, lo mismo que hemos hecho en Link contra USD normal, y aquí hemos hecho ya una especie de doble techo. Sí que es cierto que es máximo creciente, pero volvemos a rechazar los mismos niveles. Entonces volvemos a la misma tesitura. Link vuelve a estar en una zona difícil. Además, con la Bull Market Support vemos cómo hemos hecho un soporte dinámico una vez, 2 veces, 3, 4, 5 veces, 6 veces, hasta que al final se ha roto. Y entonces la hemos empezado a tocar como resistencia. Aquí una vez y ahora ya se ha liado un poco el tema, ¿no? Pero tenemos esta zona aquí en forma de soporte, nivel de 0,0005, que está aguantando bastante bien el precio. Sí que es cierto que los mínimos son también crecientes, es decir, todo engaña un poco, ¿no? Estamos viendo máximos crecientes, pero no somos capaces de romper una zona de resistencia importantísima. Estamos viendo mínimos crecientes, pero estamos manteniendo una zona de soporte, estamos justo en una zona de soporte muy delicada. Rechazando además, como podéis ver aquí, que velas de rechazo semanal, el nivel de la Bull Market Support. Entonces, me genera un poco de desconfianza el tema de Link, porque manda como muchas señales contradictorias, ¿no? Entonces, si el gráfico de Bitcoin ha sido así de alcista y ahora estamos en un punto donde lo estamos pasando bastante mal, es decir, cuando el mercado ya se ha ordenado, estamos empezando a pasarlo bastante mal. Link aquí, como veis, a la que ha empezado a tener una tendencia bajista Link, no la había tenido en ningún momento, a la que empieza y entra en la tendencia bajista, todas las caídas estas que hemos visto este año, fijaos la devaluación que ha tenido contra Bitcoin, ha sido un total de un 80% de Link contra Bitcoin. Entonces, a la que hemos pillado un movimiento bajista en Link, la devaluación ha sido de un 80%. Lo cual no me gusta nada. Además, si miramos Link contra Ethereum, fijaos aquí la paliza que le mete. O sea, es Link contra Bitcoin
aún puedes decir que, bueno, se está aguantando, no sé qué, las cosas que hemos comentado. Pero claro, Link contra Ethereum, la paliza es tremenda. Aquí ya lo vemos en gráfico semanal, en gráfico mensual, voy a ponerle un momento para que veamos el gran crecimiento. Lo que comentábamos, Link no había tenido tendencia bajista, ha crecido contra Ethereum un total de 23.000, casi 23.300 casi, y ahora, a la que ha iniciado la tendencia bajista Link, ha caído un 83% contra Ethereum. A ver, son cosas que no me gustan demasiado. Nos estamos apoyando en esta zona muy débil de soporte, la zona de 0,008, la hemos roto, bueno, estamos aguantando este nivel, parece que puede darse un poco la vuelta, al menos hasta tocar este nivel de la Bull Market Support. O sea, yo creo que a corto plazo Link se puede revalorizar un 20-30% contra Ethereum, no sería descabellado. Pero igualmente sigo viendo bastantes cosas negativas, ¿no? Sabemos que ahora mismo Ethereum está mucho más fuerte que Bitcoin, por eso Link está perdiendo tanto contra Ethereum. Aquí tenemos Ethereum contra Bitcoin, estamos en este punto de desaceleración, este punto correctivo, pero venimos de un movimiento muy alcista. Ya lo veis, todo desde marzo, bueno, ya marzo-abril, Ethereum ha superado con creces a Bitcoin, estamos por encima de la zona esta sombreada, lo cual significa que estamos alcistas en Ethereum contra Bitcoin. Entonces, nada. Link es eso, tiene cosas muy positivas, pero a la vez, a la que sueltas o comentas una cosa positiva, pues salen dos negativas, o a la que comentas alguna negativa también salen positivas. Entonces va mandando como señales contradictorias en ese sentido, pero la clave va a ser esto de aquí, ¿vale? La lucha actual, donde está Link ahora, lo voy a poner en otro color para que lo veáis mejor. Esta lucha es la clave para Link, para ver si rompe hacia abajo, todas las señales contradictorias, o sea, todas las señales negativas van a cobrar sentido, el no poder romper la Bull Market Support, la diagonal que habíamos roto como soporte ahora como resistencia, todo va a cobrar sentido. En cambio, si es capaz Link de romper hacia arriba, podemos, pues bueno, hacer caso o podemos tener un movimiento de recuperación y ver si Link puede llegar a los 100. Lo veo bastante complicado a corto plazo, sinceramente. Los 100 es un 300%, pero si dibujamos esta diagonal de aquí, al final Link está haciendo una especie de canal muy claro, lo hemos visto en todos sus gráficos, menos contra Ethereum. En todos los demás gráficos ha hecho un canal súper claro, en forma de soporte y en forma de resistencia. Entonces, esta línea de aquí puede marcar una posible recuperación. En el caso de una posible recuperación, podríamos ver, fijaos, vamos a dejar unas semanas de margen para que el Link pueda llegar a los 100, que coincida con dicha línea de resistencia. Tendrían que pasar, pues, no sé, más o menos sería un 300% y sería un total de 126 días más o menos. Podría ser porque si Bitcoin se recupera y demás, Link contra Bitcoin puede seguir cayendo, es decir, puede seguir subiendo más Bitcoin que Link, pero claro, yo creo que habría que ver también una recuperación en Link contra Bitcoin para que esto sea posible, porque si Link sube un 300%, pero sigue subiendo más Bitcoin, sería ultra exagerado lo que tiene que subir Bitcoin. Entonces, Link tiene que ponerse ya por delante de nuevo que Bitcoin, por delante de nuevo que Ethereum y empezar a dar el movimiento alcista que se espera. Al final estamos en una tendencia alcista, seguimos en esta línea de aquí recorriendo máximos y mínimos crecientes, pero estamos en un punto de inflexión muy importante, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Quería traeros un poco un análisis de Link, ver si tiene posibilidades de llegar a 100, lo cual hemos visto que tiene muchos aspectos negativos, pero una ruptura de los niveles que hemos comentado puede proporcionar ese movimiento y tiene ya que ponerse las pilas contra Bitcoin. Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!